la importancia del dominio propio. ¿Por qué es importante el dominio propio en nuestras vidas? ¿Qué hace el dominio propio en nosotros? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vaya conmigo a la palabra del Señor, Proverbios capítulo 25, versículo 28, y quiero que lo leamos en dos versiones, en la TLA y en la Nueva Biblia Viva. Dice la palabra del Señor: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y la versión Nueva Biblia Viva dice: como ciudad con sus muros destrozadas es un hombre que no se sabe dominar. Mire lo que nos dice la Biblia del dominio propio. Quien no controla su carácter, sino que se deja llevar por el momento, por la emoción, por el problema, por la dificultad, es una persona que es como una ciudad sin protección. Es como una ciudad sin sus muros edificados. Y recordemos que los muros en la antigüedad eran la protección de las ciudades para que los enemigos no entraran a dañar esta ciudad. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Si nuestro dominio propio, si nuestro carácter no es controlado por el Espíritu Santo, no hacemos nada. Vivimos llenos de estrés, llenos de afán, nerviosos, preocupados, y necesitamos entregarle eso al Señor. En la Biblia, el dominio propio o la templanza, como nos dice el libro de Gálatas, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tener dominio propio es saberse controlar. La Biblia tiene para nosotros, y la obra del Espíritu Santo en nosotros hace que ese dominio propio crezca. Por eso el Señor dice: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el mismo dominio propio. Escuche esto: mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, más creceremos en el área del dominio propio. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a crecer en esta área del dominio propio. ¿Cómo son sus reacciones cuando tiene un problema? ¿Controladas? ¿Tiene dominio propio o no lo tiene? Hay gente que cuando tiene un problema, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es se desvelan. ¿Hay dominio propio ahí? No hay dominio propio. ¿Por qué no hay dominio propio? Porque esto es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Iglesia, cada creyente pasa por una lucha entre la carne y el espíritu, una lucha pecaminosa y una lucha entre lo bueno y lo malo. Y para poder vencer esa vida pecaminosa necesitamos el dominio propio en nuestras vidas. La vida espiritual refleja el fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos es el dominio propio. El carácter del cristiano es formado a través del fruto del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el carácter de Cristo en nosotros, y para tener el carácter de Cristo en nosotros necesitamos primero el fruto. Porque si yo tengo los dones pero no tengo el fruto, no tengo un carácter dominado por el Espíritu Santo, lo que hago a través de los dones lo daño con mi carácter. Yo tengo que tener un carácter formado por el Espíritu Santo de Dios. Amor. Todas las cosas que hago con amor, y el amor me lleva a respetar, y el amor me lleva a valorar. En fin, mire todo lo que hace el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado bíblico del dominio propio? El término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Me desespero? ¿Me aflijo? ¿Me lleno de nervios? ¿O soy una persona controlada que le digo a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y no me dejo robar la paz de Dios?
Mire la importancia del fruto del Espíritu Santo. Iglesia, al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos autoridad sobre nuestra carne. El dominio propio le da a usted autoridad sobre su carne. Su carne no lo gobierna usted, sino el dominio propio gobierna su carne. El dominio propio gobierna mis pensamientos. ¿Si ven la necesidad del fruto, de este fruto en nuestras vidas? Esa autoridad que nos da el Espíritu Santo nos da las fuerzas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mire que el dominio propio nos ayuda a eso, a que cada área de nuestra vida sea controlada y nosotros podamos obedecer a Dios. De lo contrario, se vive como la gente del mundo. La gente del mundo no tiene dominio propio. La gente del mundo se deja manejar por sus emociones, por su mal carácter. Y hay gente que dice, es que yo soy así. No, usted no es así. Usted quiere ser así. Cuando usted es controlado por el Espíritu Santo y usted se ejercita en el dominio propio, su vida va a cambiar. La Biblia nos ofrece diversos sinónimos o frases que nos explican y nos ayudan a entender mejor lo que es el concepto del dominio propio. Veamos algunos de ellos. Primero, cuando yo tengo dominio propio, tengo paciencia. Soy una persona que sabe esperar. La Biblia dice, Proverbios 16:32, es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Mire lo que es la importancia del dominio propio. Una persona paciente es mejor que el poderoso, que el guerrero, que el valiente. ¿Por qué? Porque sabe controlar sus emociones, porque sabe manejar las situaciones que vienen a su vida. Luego dice, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¿Sí ve lo que yo les digo? Yo puedo tener dones, el Señor me puede usar en tremendas cosas, pero si no tengo dominio propio, destruyo todo, con el mal genio, con las malas palabras, con darle rienda suelta a la impaciencia, vivir impaciente porque las cosas no salen, vivir impaciente porque Dios no me responde, entonces me enfermo y me muero más rápido. Paciencia, iglesia. Ejercitémonos en el dominio propio a través de la paciencia. ¿Qué otra palabra encontramos que nos ayuda a definir el dominio propio? Ser sobrios, una persona templada o moderada. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, mire lo que nos dice aquí esta versión, la Nueva Traducción Viviente: sean serios y disciplinados en sus oraciones. Yo tengo que ser una persona sobria, una persona seria, una persona moderada, una persona disciplinada en mi crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente no es seria ni disciplinada en sus oraciones? ¿Cómo es su vida? Su vida es de altibajos. Hoy están alegres, mañana están tristes. Hoy quieren conquistar el mundo, mañana se quieren morir. Hoy viven llenos de alegría, de gozo, pero mañana están tristes y aburridos. No, yo tengo que ser una persona sobria, con un carácter moderado, templado. Eso no quiere decir que a toda hora ando de mal genio, o con el ceño fruncido, o contestando mal. No, aquí nos dice, y el fin del mundo se acerca, Cristo viene pronto. ¿Usted sí está preparado para irse con Cristo? Y mire la advertencia, la amonestación que nos hace el apóstol Pedro. Por consiguiente, es decir, como yo sé que Cristo viene pronto, tengo que ser serio y disciplinado en mis oraciones, en mi crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente pudiendo venir a esta hora se quedan en la casa durmiendo? ¿Cuánta gente estamos en estos días de ayuno y la gente dice, no, pastor, es que yo no puedo ayunar, es que figúrese? No, eso es no tener dominio propio. El dominio propio es una cualidad que nos hace crecer
en el conocimiento del Señor, y también nos sabe y nos enseña a saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Cuidado con eso. Ese dominio propio nos ayuda a crecer, a ser determinados en mi crecimiento espiritual y a vivir de una manera santa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Ojo, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted, para mí? Que vivamos en santidad. ¿Qué quiere Dios para usted? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que usted viva en santidad. Pero para poder hacerlo, necesito alejarme de los pecados sexuales. Hay gente que dice: no, es que en mi carne, es que por aquí, es que los deseos sexuales no los puedo controlar. Mentira, en Dios sí los puede usted controlar, porque el Señor te da dominio propio. Y cuando mi vida es controlada y la vida sexual, yo vivo alejado del pecado, ¿cuál es el resultado? Una vida controlada, un cuerpo que vive en santidad y honor para Dios. Un cuerpo santo. Usted y yo necesitamos vivir en santidad, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Qué tiene usted que hacer? No vivir como vive el mundo. ¿El mundo en qué vive? En su desorden, en su pecado, en su mundo, en sus caminos, menos en los caminos de Dios. Iglesia, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir bajo su perfecta voluntad, en santidad y honor delante de nuestro Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿De qué más nos habla el dominio propio? De ser personas disciplinadas. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 en adelante. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Iglesia, este camino cristiano es de disciplina. Tú y yo tienes que ser disciplinado. Miremos un deportista entrena, un deportista cuida su alimentación, un deportista se esfuerza, un deportista es disciplinado. ¿Cuánta disciplina nos falta a nosotros para buscar a Dios? Pastor, es que no llegué al de madrugada porque me cogió el sueño. ¿Será que ahí hay disciplina? ¿Será que ahí hay esfuerzo? Y mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él dice: esta gente corren, se entrenan, se disciplinan para obtener una corona que se echa a perder, pero nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Iglesia, disciplina. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Cuando tú no corres, no tienes una meta, cuando no quieres crecer espiritualmente, cuando vas por la vida así, por así, tu vida no tiene disciplina y no vas a crecer espiritualmente, y menos vas a dominar tu propio cuerpo. Ten cuidado. La Biblia dice que nosotros debemos seguir avanzando hacia la meta. Debemos tener metas definidas. Con disciplina, ¿te propusiste lo que vas a hacer este año? Mire, ya vamos en el tercer mes del año.
¿estás cumpliendo lo que prometiste hacer? ¿O corres como sin tener metas? Tú y yo no luchamos como quien tira golpes al aire, no. Mire lo que dice el apóstol Pablo, no. Si yo no domino mi cuerpo, si yo no oro, si yo no me disciplino, después de haber predicado a muchos, yo venga a ser eliminado, yo venga a ser descalificado. ¿Por qué? Porque no se vive una vida santa ni agradable delante de Dios. Tú y yo necesitamos disciplina, disciplina para poder seguir adelante. ¿En qué más? ¿Por qué es importante el dominio propio? Para podernos apartar de los deseos pecaminosos. Iglesia, si tú no tienes dominio propio, el pecado, el mundo, la carne, esos deseos pecaminosos afloran en tu piel y terminas pecando. Primera de Pedro 2:11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. El apóstol Pedro nos dice: aquí somos peregrinos y extranjeros. Esta es una residencia temporal. Aléjense de los deseos mundanos, de todas esas obras de la carne, de todos esos deseos pecaminosos. Nos tenemos que alejar. ¿Y cómo solo lo podemos lograr? Cuando en nuestras vidas está esa parte del fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Pero ahora, ¿cómo podemos crecer en el área del dominio propio? Llenándonos cada día más del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted y yo intentamos vencer estos deseos de la carne en nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr nada. Se va a convertir en una carga pesada y tarde que temprano nos desanimamos. ¿Por qué? Porque en sus fuerzas y en mis fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos vivir llenándonos cada día del Espíritu Santo de Dios. Tú todos los días tienes que decirle: Espíritu Santo, necesito tu fruto. ¿Cuál es el área en la que estás débil en esa parte del fruto? Pues pídela. Dile: Señor, necesito todos esos atributos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Y le vas a orar, le vas a decir: Señor, necesito que me llenes. Lléname de este fruto cada día, no cada vez que vienes a culto, no, en tu casa. Acabamos de leer: el mundo, ya Cristo viene pronto. Esto está por terminarse. Jesús viene por su iglesia. Seamos serios y disciplinados en nuestra oración. A todos los oyentes que nos están viendo a través de Facebook, yo les digo lo mismo: necesitamos ejercitarnos en el dominio propio. Necesitamos crecer. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando a Dios cada día. Pero si tú y yo no buscamos a Dios cada día, entonces no vamos a tener cambios reales y menos victorias. Estaremos cayendo en el pecado, en los deseos de la carne, en las concupiscencias, en la falta de amor, en la falta de paciencia. Iglesia, para lograr tener dominio propio, también necesitamos desearlo y esforzarnos. Recuerda, iglesia, que mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una lucha espiritual. Y hay fuerzas espirituales que buscan tentarnos para que fallemos, para que pequemos. Por eso debe ser una prioridad buscar a Dios cada día. Tú tienes que anhelar el fruto del Espíritu Santo. Tú tienes que esforzarte por crecer en el fruto del Espíritu Santo. La gente dice: pastor, yo quiero ejercitarme en el dominio propio, pero no vienes ni siquiera a orar, no te estás congregando. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Si no vienes a la iglesia a orar, no creo que estés orando en tu casa. Si no vienes a la iglesia a ejercitarte en el conocimiento de la palabra, no creo que estés leyendo tu Biblia, estés estudiando la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos llenamos del poder, de ese poder del Espíritu Santo de Dios, Él nos enseñará a rechazar todo lo que no es de su agrado y a que nos ejercitemos en el dominio propio.
Mira lo lindo. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú anhelas el fruto del Espíritu Santo, cuando tú quieres crecer, viene esa fuerza poderosa y te ayuda a ejercitarte en el dominio propio. Un ejemplo básico: estos días de tanto calor, alguien te ofrece licor y tú dices: no, gracias, no me sirve, no me edifica. Pero es para la sed. No, no me sirve. Te estás ejercitando en el dominio propio. Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 nos dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a ser salvos. Esa es la gracia, el regalo que Dios nos ha dado es la salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podrás vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El dominio propio se puede ejercitar en una persona que ha sido salva, en una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que ha renunciado al mundo. Y cuando tú aceptas a Cristo, Él viene a morar en ti y te enseña a rechazar todo lo mundano, todas las cosas que a Dios no le agradan, la impiedad, las pasiones mundanas. Esa es la lucha que tú y yo vivimos. Pero cuando buscamos a Dios, podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, una vida consagrada a Dios. Iglesia, Cristo viene pronto y tú tienes que aguardar esta bendita esperanza. Eso te hace y te levanta a vivir en santidad. Cuando tú dices: no, yo no puedo agradar al mundo, yo tengo que ejercitarme en el dominio propio, yo tengo que vivir en justicia, tengo que vivir una vida consagrada a Dios. Por eso rechazo las pasiones mundanas, por eso dejo a un lado la impiedad y vivo para Dios, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. Pero ¿cómo hacemos para usar el dominio propio? ¿En qué nos ayuda el dominio propio? Mire, nos ayuda en todas estas cosas. 1, para resistir la tentación. 2, para controlar nuestro carácter. 3, para vigilar nuestras emociones. 4, para cuidar nuestras palabras. 5, para llevar una vida sexual íntegra. Y 6, para moderar la ingesta de comida y bebidas. Hay gente que come demasiado. Ya te voy a leer lo que dice la Biblia. Tú y yo, a través del dominio propio, podemos resistir la tentación. La Biblia dice que Él no nos ha dado pruebas o tentaciones. Él no permite esto en nuestra vida más de lo que nosotros podemos aguantar, sino que junto con la tentación, con la prueba, nos da la salida. Dios nos ayuda a esperar por la salida. Él nos dará el poder para resistir a la tentación. El dominio propio, iglesia, nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos, a no dejarnos llevar por nuestros impulsos. En lugar de reacciones que no sirven, tomamos tiempo para analizar la situación y ver cómo resolvemos el problema en el nombre de Jesús. Tu carácter, cómo reaccionas cuando alguien te habla mal. ¿Cómo reaccionas cuando tienes dificultades? ¿Te desesperas? ¿Te angustias? No, tú necesitas un carácter dominado por Dios a través del fruto del Espíritu Santo y el dominio propio. El dominio propio nos ayuda para vigilar nuestras emociones. Nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada si le damos rienda suelta. Y el diablo se aprovecha de esto. Por eso debemos mantener nuestras emociones bajo el dominio del Señor. Esas cosas que te frustran, llévalas ante el Señor. Pídele a Dios que te ayude a recibir su paz en medio de cada situación, y el dominio propio tú puedas ejercitarlo para llevar adelante y vigilar tus emociones. ¿Cómo se ve uno o cómo las personas pueden ver estas emociones reflejadas?
en la pérdida de un ser querido, cuando viene una situación difícil, te quedaste sin empleo, estás endeudado. ¿Qué haces? ¿Cómo ejercitas el dominio propio? Oras, le dices al Señor: Señor, no lo voy a solucionar a mi manera. Antes me metía en más problemas, antes respondía de esta manera, ahora no. ¿Por qué? Porque me ejercito en el dominio propio. Iglesia, tú y yo debemos cuidar nuestras palabras, y en eso nos ayuda el dominio propio. Proverbios 10:19 dice: el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Mire la importancia de saber hablar. No es mucho lo que yo diga, no es que tanto yo hable, sino que hablo. Por eso aquí el apóstol nos dice, Proverbios nos dice: el que mucho habla, mucho yerra. Y el que es sabio, refrena su lengua. Iglesia, es importante vigilar que nuestras palabras sirvan para edificar y bendecir a las demás personas. Debemos pedirle a Dios que guarde siempre nuestro hablar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted hable, que lo que usted hable edifique y bendiga a otras personas. No se junte con aquellas personas que su lenguaje es terriblemente sucio. Un lenguaje a toda hora de doble sentido, malas palabras, groserías, truanerías. No, tú tienes que cuidar tus palabras. Habla menos y refrena tu lengua. Eso te ayuda a ser sabio. Necesitamos el dominio propio para llevar una vida sexual íntegra. Cual sea tu estado civil, la Biblia nos indica, y lo acabamos de leer, cómo debemos llevar una vida sexual sana, guiada por Dios. En este mundo son muchas las tentaciones sexuales que se presentan en la vida, y el dominio propio viene de Dios para ayudar a permanecer fieles en nuestra casa, en nuestro hogar, y que honremos a Dios con nuestro cuerpo. Tu cuerpo no debe ser instrumento para el pecado. Tu cuerpo tiene que ser instrumento para Dios. Si tú tienes problemas con tu vida sexual y no puedes vivir una vida sexual íntegra, necesitas urgente del fruto del Espíritu Santo en tu vida y de esa característica que se llama el dominio propio. Veíamos y hablábamos también que el dominio propio nos ayuda para moderar la ingesta de comida y bebidas. Mira lo que dice Proverbios 23:2. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Y en estos días de ayuno hay gente que no dice: no, es que yo no puedo dejar de comer. Eres un glotón. Es que yo no puedo ayunar por esto. No, aquí dice: si eres dado a la glotonería, te gusta comer demasiado, domina tu apetito. Los médicos, el gobierno nos dice: deje de comer esto que te hacen daño, y la gente sabe que eso le hace daño, sin embargo lo siguen comiendo. ¿Por qué pasa esto? Porque estas personas son dadas a la glotonería, al comer demasiado, al preocuparse más por la comida que por otra cosa. Iglesia, como seres humanos, usted y yo necesitamos comer y tomar líquidos para sobrevivir. Pero en la sociedad moderna, en muchas ocasiones se come y se bebe con placer y de forma descontrolada, y esto no le agrada a Dios. Recordemos también que hay personas que usan la comida y la bebida como un escape emocional. Sufren de ansiedad, comen mucho. Sufren de ansiedad, no comen. Y eso tampoco le agrada a Dios. Debemos aprender a llevar nuestras vidas y nuestras necesidades emocionales ante Dios y pedirle que nos ayude a tener una relación sana con la comida y la bebida. Que ni que comas mucho porque estás lleno de ansiedad, o que dejes de comer porque estás triste. El dominio propio es tan importante en nuestras vidas, iglesia,
que concluyo diciéndote para que oremos. El dominio propio nos ayuda en estas y en otras muchas áreas de nuestra vida. Pero yo te pido hoy, permítele al Espíritu Santo que llene tu vida cada día del fruto de su Espíritu y sobre todo de el dominio propio. El dominio propio también es vital para nuestro testimonio, porque como seguidores de Cristo somos cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Cuando tú y yo nos ejercitamos en el dominio propio, le demostramos a la gente que está allá afuera que el Señor ha transformado nuestras vidas, y eso hace que otras personas también vengan a conocer a Dios. Cuando alguien te escucha decir: es que voy para la iglesia, es que me voy para el culto de oración. ¿Cómo así? ¿A qué iglesia vas? Invítame. Pero cuando tú no tienes dominio propio, te da pena decir hasta que eres cristiano. Vives como viven los del mundo, te comportas como están allí ellos. No, tú tienes que ser una persona radical. Si eres hijo de Dios, a donde quiera que vaya, das ejemplo de hijo de Dios. Iglesia, nuestro testimonio se fortalece cuando vivimos vidas controladas por el Espíritu Santo y somos ejemplos de obediencia y santidad. En resumen, el dominio propio es esencial en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos capacita para obedecer a Dios. ¿Para qué más? Para crecer espiritualmente, para dar testimonio, para resistir la tentación, para mantener relaciones saludables y vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas. Mira la importancia del dominio propio. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ejercitarnos en el dominio propio y a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito tu fruto en mi vida. Necesito que formes el carácter tuyo en mí. Yo te invito para que te pongas de pie en esta mañana y oremos. Y le digamos: Señor, hoy he entendido la importancia del dominio propio. La importancia de tener ese control para poder vivir una vida santa, para poder controlar la comida, para controlar mis palabras, mis pensamientos, para tener una vida sexual íntegra delante de ti. La falta de dominio propio, ¿a qué te ha llevado? En esta mañana dígale: Señor, es hora de cambiar. Padre, necesito ejercitarme en el crecimiento del dominio propio. En el nombre de Jesús. Padre, tú vienes por una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. Dígale: Señor, necesito el fruto del Espíritu Santo. Padre, que ese fruto del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Yo te lo pido a ti, Rey amado, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, necesito ejercitarme en el dominio propio. De mi vida muere todo eso que no sirve. Padre, que mis palabras sean las correctas. Dígale conmigo: Señor, ayúdame a hablar poco y hacerlo con sabiduría. Ayúdame a lo que hable, que mis palabras, que lo que salgan de mi boca edifique a otros. Porque el que mucho habla, mucho yerra. En muchas palabras hay pecado. Dígale: Señor, necesito dominio propio en mis pensamientos. Mi mente a ratos me pasa malas jugadas, vienen pensamientos negativos, destructivos, de pesar, de pesimismo, pero eso se va de mi vida en el nombre de Jesús. Dígale: Espíritu Santo, necesito ese fruto precioso tuyo en mi vida, porque eso, Padre amado, hace que yo pueda resistir la tentación. El dominio propio en mi vida hace que yo pueda controlar el carácter en el nombre de Jesús. El dominio propio hace que yo pueda vigilar mis emociones, hace que yo pueda cuidar mis palabras, hace que yo pueda llevar una vida sexual íntegra. Dígale: Padre, ya no más rienda suelta a la carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi cuerpo es templo tuyo y mi cuerpo no se puede contaminar con el pecado, con la inmundicia. No, mi cuerpo tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Dígale en esta mañana: Espíritu Santo, por favor, anhelo el fruto tuyo, necesito el fruto tuyo en mi vida. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Ya hemos estudiado este tema, pero hoy quería centrarme en la importancia del dominio propio. ¿Careces de amor? ¿Careces de paz? ¿Careces de estos 9 atributos del fruto del Espíritu Santo? Pues pídeselos a Él. Diga al Espíritu Santo: necesito el carácter tuyo en mí, el fruto del Espíritu Santo en mi vida, porque si yo no tengo ese fruto, yo no puedo avanzar. Voy a reaccionar, voy a andar por el mundo haciendo y deshaciendo, pero Espíritu Santo, controla mi vida. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, controla mi vida. Espíritu Santo, gobierna todo lo que soy. Espíritu Santo, me rindo ante ti. Espíritu Santo, aquí estoy. Dígale: Padre, perdóname, le he dado rienda suelta a mi carne y me justifico y digo: es que yo no puedo, pero tu palabra me dice que yo todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces. Padre, me ejercito en el dominio propio, voy a crecer, voy a avanzar, Padre amado, y todas esas cosas que venía haciendo mal, las voy a corregir. Dígale conmigo: voy a corregir esa manera de vivir, voy a corregir esa manera de hablar, voy a corregir esa manera de pensar. Espíritu Santo, produce en mí el fruto tuyo. Dígaselo con todo su corazón: Espíritu Santo, produce en mí el fruto tuyo. Cambia esa manera de contestar fea, esa manera de contestar golpeado, esa manera de usar lenguaje hiriente. Cámbialo de mi vida, Señor. Cambia mis pensamientos, que mis ojos no miren lo que a ti no te agradan. Dígale: Padre, ayúdame a ver lo que tú quieres que yo vea. Necesito dominio propio, necesito el fruto tuyo, el fruto completo tuyo en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Espíritu Santo, lléname de ti. Necesito vivir lleno de ti. Dígale: cada día necesito de ti. Espíritu Santo, necesito de ti. Espíritu Santo, que tu obra se manifieste en mi vida. Dígale: Señor, necesito crecer. Dígale: Espíritu Santo, te permito que transformes, que cambies mi vida, que me llenes de tu fruto, que me transformes, que me renueves en el poder del Espíritu Santo de Dios, y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas de una manera especial y poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa mañana. Que tu pueblo pueda salir bendecido a sus trabajos, bendecido a donde quiera que van, y que se puedan ejercitar hoy en el dominio propio, en el nombre de Jesús. Amén y amén.